Valdés Cao. Él es informática y bueno, especialista en IA, en inteligencia artificial. Ha venido desde España, se encuentra allí como investigador, realizando importantes avances, ¿no?, en esta materia de investigación que tiene que ver con la salud y con otros ámbitos muy importantes. Evaneo, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, contanos, ¿cómo inicia tu formación? Mucho gusto, gracias por la entrevista, Cristal, y al equipo técnico que está aquí con nosotros. Yo empecé primero estudiando en el Colegio Belgrano, hice la secundaria allí, después realicé mis estudios de Ingeniería en Informática en la Universidad Católica. Entonces me gradué aproximadamente en 2014, de ahí trabajé un poco de tiempo, un año aquí en Salta, y me fui directamente para el exterior, donde estuve hasta 2020, septiembre de 2020 aproximadamente, y gané una beca para estudiar en Europa inteligencia artificial, con esta maestría que son en 3 universidades, duran 2 años aproximadamente. Es una beca completa que incluye todos los estipendios, viáticos, estadía, y bueno, es altamente competitiva, pero gracias a Dios lo logré. Hoy en día la inteligencia artificial está avanzando muchísimo, entonces es importante la formación y sobre todo tener en cuenta qué significa hoy y en qué nos ayuda la inteligencia artificial. Totalmente, como vos decís, la inteligencia artificial es algo que uno lo está viendo en el ámbito diario, no solamente con las tecnologías como los que son ChatGPT o ChatGPT, muchos han oído hablar de eso, es un ejemplo de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial viene aplicándose hace ya varios años y conlleva... Normalmente cuando hay nuevos descubrimientos en las áreas de informática, cuando se desarrolla algo, por ejemplo, hace varias décadas atrás, en los 60, las redes de computadora, al no saber en dónde encasillarlo, muchas veces dicen que eso es inteligencia artificial hasta que después se transforma en un área de por sí mismo. Luego de, por ejemplo, el tema en lo que yo soy especialista, que es redes neuronales y visión por computador, procesamiento de imágenes en el área médica, que es un poquito más compleja que el procesamiento de imágenes que no son médicas, pero bueno, la cosa es que la inteligencia artificial, una vez que se desarrolla totalmente un área, se transforma en una parte de la informática. Entonces, pero bueno, para resumir lo que vos estabas diciendo, la inteligencia artificial no vino hoy para suplantar a la gente, Sí, porque muchas veces la gente tiene miedo y dice, oh no, la inteligencia artificial nos va a es tomar, verdad, sí, sí. nos va a tomar los trabajos. No es así, yo quiero que se queden tranquilos. Eso ayuda a automatizar procesos y darle libertad para hacer otras cosas más interesantes. Ujú. Ahora, en el ámbito de la salud, ¿en qué están avanzando ustedes? ¿En qué están trabajando precisamente allí como investigador en España? Hay varias ramas en las cuales están avanzando, pero principalmente lo que yo estuve investigando son las tomografías computadas en el cerebro para detectar malformaciones o potenciales problemas al analizar cómo se mueven las moléculas de agua dentro de las neuronas. Si nosotros recordamos, las neuronas tienen un cuerpito Sí, y después la cabecita. Bueno, las moléculas de agua sí. se van a mover de cierta forma, con ciertos patrones, en las neuronas o en lugares donde hayan una posible malformación. Ujú, Entonces, para resumir, el agua se puede mover libremente cuando no hay estructuras, ujú. como por ejemplo cuando uno agrega una gotita de tinta en un vaso de agua, se Sí, expande. sí, sí. Pero si es que hay una neurona, se van a mover más de un lado a otro Sí. que a lo ancho. Ujú. Entonces, al hacer ciertos cálculos un poquito complejos, uno puede determinar cuáles son las estructuras que uno tiene en la cabeza y tener más información, inclusive detectar Alzheimer y otras cosas potenciales mucho antes. Ujú. Bueno, acá en Argentina los avances en cuanto a medicina son importantes y también qué tan importante es aplicarlo esto para continuar con este avance, para continuar ayudando de alguna manera a la salud en la detección de enfermedades. La inteligencia artificial hoy día llegó para quedarse. Esto es considerado muchas veces, yo soy uno de los partidarios de eso, esto es como una cuarta revolución industrial. Nosotros ya vivimos varias revoluciones industriales, pero en este caso es una cuarta revolución industrial que vino, como dije, para quedarse. La Europa y Asia actualmente, y también Estados Unidos, están invirtiendo grandes sumas de dinero para poder desarrollar sistemas
de inteligencia artificial que ayuden a detectar enfermedades y ayudar también con el tema de la mano de obra que escasea, porque sabemos de que, por ejemplo, para entrenar un enfermero o un enfermero ya son unos cuantos años, y también con el tema de algunas variables globales, económicas, sociales y políticas que se están viviendo, como por ejemplo la guerra de Ucrania y otras cosas, hay personas que han decidido, por ejemplo en Inglaterra, que es un muy lindo país donde estuve trabajando, tuve el privilegio de trabajar con la Universidad de Londres, pero la cosa que está ocurriendo ahora es que hay una migración de profesionales de la salud de ciertos países que cobran menos dinero a países que cobran más dinero. Entonces hay un hueco en ese lado, y muchas personas divisan los sistemas ayudados por inteligencia artificial como una forma de ayudar a suplir esto. Es más, hoy en día yo creo que en Argentina también hay una falta de profesionales de salud, porque son carreras duras, así. Normalmente todas las carreras tienen su complejidad, pero en este caso los profesionales de salud necesitan de sistemas de inteligencia artificial para ayudarles a atender más a los pacientes. Por ejemplo, una de las cosas que se hace muchas veces en Estados Unidos es usar la inteligencia artificial para automatizar procesos como papeleos, cobranzas, etcétera, y los médicos solamente se dedican a atender a la gente. Entonces hay mucho más tiempo útil, digamos, utilizado mejor por los médicos, que normalmente no les gusta hacer papeleo, ver cosas así, porque no es lo que les divierte a la mayoría de ellos. La parte administrativa. La parte administrativa no les divierte, a menos que, bueno, uno haya estudiado administración de empresa, otras cosas, pero a los médicos normalmente no les interesa. Sí, es una cosa que necesitan hacer, pero no les divierte muchas veces. Es decir, en general se debería tomar a la inteligencia artificial como una herramienta y no como una competencia, ¿no? Lo marcabas ahí, que no iba a reemplazar, que es el mayor miedo del ser humano, de ser reemplazado por una máquina a futuro. Totalmente. Les doy un ejemplo. Muchas veces en las clases de ética que uno tuvo, te hace una pregunta. Supongamos que un sistema de inteligencia artificial dice que uno tiene que operar a la persona de tal manera en cierta área, y la persona termina falleciendo o teniendo secuelas graves. La pregunta que nos hacían era: ¿a quién vas a culpar en ese caso? ¿Al profesional o a la inteligencia artificial? A los que programaron la inteligencia artificial. Entonces hay un debate técnico en todo esto, pero lo que uno tiene que recalcar es que lo que te diga la inteligencia artificial es una forma de darte otro punto de vista, otra perspectiva, en este caso de las aplicaciones médicas, pero el profesional de la salud es el último que tiene que tomar la decisión. Muchas veces, como por ejemplo cuando uno está manejando un auto por ejemplo los de Tesla, con conducción automática, dicen muchas veces: vos no podés agarrar y estar así tranquilo, sacando las manos del volante y tomando vino, por ejemplo. Estoy exagerando, pero vos tenés que estar atento a lo que ocurre en la ruta. Bueno, acá ha sucedido un fenómeno también con el tema de las criptomonedas, en donde se planteaba esto, ¿no? Que es de alguna manera una billetera virtual y todos los peligros que eso conlleva. ¿Qué opinas al respecto de eso? Bueno, las criptomonedas, no soy un especialista en criptomonedas, solo sé las cosas básicas. Para mí, en el tema de las criptomonedas, bueno, son como dicen, moneditas virtuales que conllevan de dónde sacan su valor de dos partes. La primera, de que uno utiliza el hardware y la electricidad, o sea, la computadora en sí mismo y la electricidad, para hacer algunos cálculos complejos, y validar quién es dueño de cada monedita virtual. Eso es lo que ocurre, y cuando uno hace suficientes cálculos, gana una monedita. Entonces hay dos cosas que suben o que manejan el precio, ahí serían los costos bases fijos, como la electricidad, el hardware que tienes que actualizar, las amortizaciones y esas cosas, y después la especulación. Para mí lo más importante es, cuando uno invierte en criptomonedas o cualquier tipo de inversión, es saber el riesgo que conlleva, porque muchas personas he visto gente que perdió mucha plata apostando todo a una criptomoneda, que en este caso era, por ejemplo, el Shiba Inu, que es una monedita de un perrito. Apostaron todo su dinero y después lo perdieron. Entonces es importante, como cualquier inversión, consultar a un experto, pero sobre todo no invertir todos los huevos en la misma canasta, y porque ¿qué es lo que ocurre cuando uno pierde eso? Claro, uno puede ganar, pero también como perder. En el ámbito educativo, ¿qué tan importante es comenzar a avanzar sobre IA, ¿no? Comenzar a capacitar a los alumnos, ¿desde qué nivel sería importante hacerlo?
Yo en este caso tengo algunas opiniones internas un poco divididas, Ujú. porque como dije, la IA está aquí, la gente tiene que adoptarla o se va a quedar atrás, pero esto sería un tema que los educadores tendrían que ver mucho mejor, porque hay como sería un trade-off, es como lo que uno gana de un lado puede perderlo del otro. ¿En qué sentido? Se ha comprobado de que cuando uno le da un celular a los niños, desde muy pequeños, por ejemplo, 1, 2, 3 años, tablet, muchas veces los niños pueden tener problemas de atención a largo plazo. Eso es algo, algunos estudios que se hicieron. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que puede conllevar que las personas usen, por ejemplo, inteligencia artificial como ChatGPT, uno escribe, le da una instrucción a la IA y te ayuda a hacer las cosas? ¿Qué es lo que puede conllevar? Es, lo que puede conllevar en un momento dado es que los alumnos se vuelvan un poquito, por decir, más vagos a la hora de pensar. Uno siempre tiene que darse cuenta, como yo dije, la inteligencia artificial no resuelve todas las cosas por vos. Uno tiene que agarrar y ver lo que te dice y analizar con el criterio de uno. Entonces, para mí tendría que haber una combinación entre IA y la parte del pensamiento crítico y analítico del alumno. Uno no puede agarrar y confiar totalmente en la IA. Te doy un ejemplo. Estoy actualmente supervisando la tesis de unas estudiantes de dos estudiantes de ingeniería que son relacionadas con, por ejemplo, detección de tumores del cerebro, una, y otra con la detección de lunares y clasificar si eso es cáncer o no y qué tipos de lunares. Y al leer lo que estaba escribiendo esta alumna, vi de que estaba muy bien escrito, pero habían cosas muy sutiles en la escritura que me hacía dar cuenta de que está escrita por IA, pero la pregunta es cómo te das cuenta o no. Uno solo se da cuenta si uno es un experto. Ustedes, por ejemplo, como periodistas, yo puedo agarrar y pedirle a la IA que escriba cosas sobre periodismo, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Ustedes con la experiencia y años que tienen se van a dar cuenta de que yo no soy periodista, por más que trate de usar la IA para hacerme pasar por periodista, porque hay detalles sutiles, cositas así, vocabularios técnicos y cómo se interrelaciona que bueno, al ojo experto uno no lo pasa por alto, pero entonces ese también es un peligro por ejemplo, de ChatGPT, porque Ujú. muchas veces uno ve algo que se ve bonito, suena bonito, pero muchas veces no es tan correcto, no es tan Ujú. correcto. A nivel económico, ¿es accesible para todos la IA? Todo va a depender del tipo de alcance y aplicación. Normalmente yo diría, yo diría que sí, todo va a depender del tipo de alcance y aplicación. Te doy un ejemplo. Actualmente estoy empezando a prestar servicios en una, como se dice, empresas que se dedican a sacar distintos productos así, y los que estamos por hacer es implementar cámaras para detectar los defectos, potenciales defectos de fabricación y sacar los productos para que nos sigan más por la línea y bueno, incurren en gastos innecesarios. En ese caso estamos hablando de un precio distinto porque es IA aplicada a procesos industriales, tiene un costo mucho mayor, pero en el día a día yo creo que es accesible para todos en general, y lo que va a ocurrir es que la IA va a ser cada vez más accesible para las personas comunes, pero uno tiene que, como digo, determinar que deben haber dos tipos en general de IA. Uno puede categorizar en distintos tipos. Yo podría decir que uno de los tipos de IA puede ser para acceso masivo, al estilo como cualquier aplicación, por ejemplo Facebook, ¿sí? Es una aplicación, usa un poco de inteligencia artificial, no es inteligencia artificial en sí mismo, Sí, sí. pero uno puede agarrar y tener dos tipos de IA, algunas como para consumo masivo, como ChatGPT, Sí, sí. Gemini de Google, o Ujú. IAs que son específicas para resolver un problema puntual en un distro puntual, que eso ya conlleva una inversión un poco mayor. Ujú. Hoy en día tenemos, por ejemplo, en WhatsApp, que es lo último que se ha incorporado, la inteligencia artificial, ¿no? En donde uno escribe y puede ir consultando, haciendo las preguntas que tienen, pero a algunos les resulta incómodo, también difícil de adaptarse. Sí, siempre va a haber un problema, lo que llamemos una resistencia al cambio. Hoy en día, por ejemplo, uno puede abrir, como dijiste, el celular y
y tiene una especie de chat GPT, me olvidé el nombre, pero es de Facebook, esa inteligencia artificial. Y lo que yo veo, por ejemplo, por hoy en día es que ellos están ahora en un proceso de pulido de la inteligencia artificial, porque esta se basa, es lo que se conoce como Large Language Models o modelos grandes de lenguaje, Sí, sí. en los cuales, ¿cómo se entrenan? Básicamente, agarran texto de distintas fuentes escritas por humanos y aplican ciertas técnicas que de alguna forma pueden captar lo que se llama una distribución de probabilidad de las palabras, y también usan probabilidad condicionada, es decir, en castellano simple, lo que va a ocurrir es que van a analizar cuántas veces ocurren ciertas palabras en un texto, dependiendo del tipo de texto, y va a decir, bueno, si es que ves tal palabra y tal palabra antes, ¿cuál es la posibilidad de que la siguiente palabra sea esta otra? Claro. Entonces es más o menos como funciona así, pero como yo digo siempre, que uno use, por ejemplo, eso, Gemini, ChatGPT, esta inteligencia artificial de WhatsApp, no son buscadores como Google o Bing, no son buscadores, tienen que tener mucho cuidado, mucho en cuenta eso, no son buscadores, hay una pequeña diferencia. Bien. Ahora, ¿cómo ves el futuro con la IA? ¿Qué pensás que va a pasar, sobre todo acá en Salta, en la provincia? ¿Cómo nos ves en esta materia? Bueno, justamente una de las razones por las que estoy empezando, bueno, quiero vine para Salta, ya hemos terminado de hacer estas investigaciones con inteligencia artificial, y lo que yo quiero hacer ahora es, bueno, brindar un poco de lo que Salta me dio a mí. O sea, yo soy salteño, estudié en un colegio de Salta y de Belgrano, en la Católica. Entonces la sociedad salteña de alguna forma y la educación de Salta y de Argentina me brindó mucho, y me dio la posibilidad también de ganar esta beca. Más de 800 personas que aplicaron, soy el primer argentino en ganar esta beca de inteligencia artificial en 3 universidades de Europa. Entonces yo digo, bueno, de alguna manera ya estuve más de casi 10 años afuera y quiero volver y brindar mi servicio de inteligencia artificial en la parte médica y también en la parte corporativa. Entonces, vos me preguntaste cómo veo el futuro de la inteligencia artificial en Salta. Yo creo de que esto es como una ola, ¿sí? Ya la ola se levantó en otras partes del mundo, la ola está bien alta, aquí en Salta se está empezando a levantar. Todas las empresas que no adopten la inteligencia artificial en sus procesos van a perder una ventaja competitiva, lo que se llama la ventaja del primero que es moverse, o el primero o el segundo sería como Coca-Cola, Pepsi y las demás. No estoy haciendo publicidad de ellos, pero ustedes entienden, sea Coca-Cola y Pepsi son las primeras marcas de gaseosa que vienen a la mente, y después los otros. Entonces en el futuro, en los próximos años, lo que va a ocurrir es que la inteligencia artificial va a ayudar a las personas a vender más, a eliminar costos innecesarios en los procesos industriales, en los comercios también se puede ayudar a vender, y por sobre todo yo creo de que en los próximos 5 a 10 años van a empezar a implementarse herramientas que ayuden, por ejemplo, a detectar enfermedades, ayuden en la radiografía, a ver tumores. Yo creo de que Salta tiene mucho potencial, pero también un poco de lo que se llama resistencia al cambio, y a Salta muchas veces le ha costado adaptarse de alguna forma a las nuevas tecnologías, y hoy es el tiempo para poder montarse esta ola y no quedarse atrás, y mostrar que Salta puede ser una ventana para el mundo en innovación, porque tenemos mucha calidad aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Cristal, que tengas un buen día. Gracias. Bueno, escuchábamos la palabra, amigos, de Evaneo Valdés Caro, ingeniero en informática, y además, bueno, ha ganado una infinidad de becas, investigador, especialista en IA, que nos ha visitado